Muy buenas noches. Bueno, el año comenzó con una reunión en la Secretaría de Gobernación, pues desde luego encabezada por el secretario de Gobernación, en donde estuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, los gobernadores que pertenecen a este partido. Y bueno, se habló de las reglas, o más bien de la falta de reglas, rumbo a la famosa encuesta que se llevará a cabo este año para elegir a el candidato presidencial del partido gobernante. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la falta de reglas de Morena y lo que esto puede ocasionar para la sucesión presidencial en el 2024. Saludo para tal efecto a el señor Sabino Bastidas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, Luis. Y al señor Luis de la Calle. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Sabino, buenas noches a todos. Bueno, pues mucho que decir, ¿no? De esta reunión. Para empezar, que lo hicieron en Gobernación. Yo no tengo problema, ¿eh? A mí no tengo problema, siempre y cuando no se usen recursos públicos para temas políticos. Ahí sería uno de los asuntos. Pero, en fin, te pregunto, ¿cómo ves este asunto de las reglas de Morena? Bueno, yo difiero de tu introducción. Yo creo que sí hay reglas. Sí, bueno, sí. Las reglas de Palacio Nacional. O sea, sí hay reglas. Hay una regla. O sea, esta regla. O sea, sí hay reglas. O sea, sí hay. Está anunciado. Ya anunciaste tú que va a haber una encuesta. De hecho, son dos encuestas. Va a haber una primera encuesta y luego una segunda. Sí. Hay reglas en el sentido de quién va a participar en la encuesta. Pues ya tenemos el memorándum de Mario Delgado, donde dice que son 4. Déjame ver, quizás no reglas de cómo escogerlo, sino las campañas, quizás. Ese es el tema que está causando. O sea, hay un tema, todo. digamos, sobre si debe haber precampañas o no. Exacto. O sea, idealmente deberíamos tener una fórmula más liberal, en el sentido que si tú quieres pronunciarte hoy, yo quiero ser candidato a la presidencia, decirlo abiertamente y que todo el mundo lo tomara como es. Sí. ¿no? Sin utilizar recursos públicos. Ese es el Entonces, por ejemplo, la reunión del domingo fue en la Secretaría de Gobernación. Es probablemente inapropiado que hubiera sido allí, ¿no? Si quieren reunir con el secretario, pues pueden reunirse en un lugar privado. Incluso en la sede del partido, ¿no? O en la sede del partido. Sí. Ahora, vinieron 16 gobernadores. Sí. ¿no? Suponemos que no vinieron solos. Ajá. Porque los gobernadores no les gusta viajar solos. Sí. Supongamos, seamos generosos, vinieron nada más con 2 personas cada uno. Sí. Bueno, ahí ya tienes tú cerca de 50 personas que probablemente alguien les pagó sus viajes. Entonces la pregunta es ¿quién le pagó los viajes? Si los viajes los pagaron los gobiernos estatales, están violando la ley. Sí, sí, clarísimamente. Sí. Pues el gasto no es solamente de que haya habido una reunión en la Secretaría de Gobernación y prendieron el aire acondicionado y la luz. Sí, sí. Sino que hubo un gasto de viajes para un efecto partidista para la campaña presidencial. Sí. Y probablemente eso debería ser considerado un gasto de campaña, porque lo que le están diciendo el memorándum de Mario Delgado es necesitamos que promuevan a las corcholatas, ahora son 4, para que sean conocidos en todo el país. Y eso es una campaña presidencial. Sí. Que si no tuviéramos una legislación tan abigarrada, pues sería una cosa normal, siempre y cuando no se utilicen recursos públicos para tal efecto. Que tú y yo, que compartimos esta visión, lo veríamos como normal. Criticamos pero es ilegal. ¿Es ilegal? Por la reforma de 2007. Por culpa de ellos. Porque fue una solicitud del equipo del presidente López Obrador en 2007 y se reformó la ley y la Constitución para tal efecto. Yo creo que erróneamente, ¿no? Esto es una cosa más abierta. Yo siento que los partidos políticos son entes de interés público doblemente. Uno, porque están financiados con recursos nuestros, o sea, de los ciudadanos. Y dos, porque llevan a cabo una función que es muy importante para el Estado de Derecho, para la existencia de la democracia, para que funcione el Estado mexicano, ¿no? Y nos representan, ¿no? Entonces, los partidos políticos deben tener reglas democráticas para sus procesos de decisión interna. Aunque no les guste. El problema que tenemos es que, a pesar de que sus estatutos llamen a que haya reglas de esa naturaleza, la encuesta, por ejemplo, no está en los estatutos. Creo que está en los estatutos de Morena como un posible método de elección, si no mal recuerdo, pero... Lo dudo. Hubo una instrucción del tribunal de que la encuesta, que le ayudara el INE a
a Morena hacer una encuesta, recordarán Sí, la del dirigente, ¿no? la del dirigente, ¿no? Pero bueno, las encuestas no son un método democrático de elección, por definición. Porque si la encuesta fuera un sistema democrático de elección, pues de una vez, en lugar de ser elecciones son muy caras, hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta cada 6 años a ver quién es presidente de México. Bueno, eso, el problema de las encuestas es que no depende de la voluntad ciudadana. ¿No? O sea, a lo mejor refleja la opinión ciudadana, pero no depende de la voluntad del ciudadano que dice yo quiero ir a votar y quiero participar y quiero que mi voto cuente. Sí. Y entonces, la otra cosa que es muy importante de la democracia es que en el día de la elección todos los mexicanos somos iguales, independientemente de tu importancia, tu perfil público, tu voto cuenta uno. De la misma manera que la persona que vota por primera vez o la persona que vive en la Sierra de Guerrero, todos contamos exactamente igual. Y ese principio lo rompes si te vas con encuestas que son un poco, bastante manipulables. Después hay un problema, digamos, de cómo ponderas la encuesta. O sea, ¿es la encuesta tal cual o es una ponderación de varios elementos de la encuesta? Que parece que la encuesta de Morena tiene ponderadores. Y no sabemos si son fijos o variables. Pero a ver, Luis, o sea, la regla ya la sabemos. La regla última es que quizá le presenten las encuestas en Palacio Nacional. Pero al final del día, sí, el que va a decidir, por lo menos en la presidencial, no sé si en la de gobernadores, pero en la presidencial va a decidir López Obrador. Bueno, pues si estamos pateando del supuesto que son las reglas de Palacio Nacional, pues sí. Creo que eso es una cosa que es reprobable. Sí. O sea, nosotros deberíamos exigir como ciudadanos que en la nominación de candidatos dentro de los partidos o dentro de las coaliciones, y eso se aplica tanto a la coalición de Morena como a la coalición de la oposición, se tenga un procedimiento abierto, democrático, donde participen ciudadanos en la elección de los candidatos. ¿Tú cómo ves? Yo creo que Luis ha dicho cosas muy, muy importantes ahorita. La democracia funciona a partir de dos premisas. La certidumbre en las reglas y la incertidumbre en el resultado. Sí. Desde el principio de esta administración hemos dicho que el error más importante, aquí lo dije desde el principio del sexenio, que el error más importante que había cometido López Obrador antes del inicio de su administración era el no institucionalizar a Morena como un partido político con cierta certidumbre. Efectivamente, en Morena coexisten dos modelos. El modelo formal de presentación, que además no es acabado porque, como apunta muy bien Luis, finalmente es un tema de coalición y ahí todas las reglas se pueden modificar, que es un error de la legislación que venimos arrastrando de hace varias reformas, con el que yo personalmente no estoy de acuerdo porque es un fraude a la ley. Es un fraude a la ley. Creo que el otro dato, y que lo tenemos muy claro, es que se llaman corcholatas, que dependen del dedazo. Sí, alguien las va a destapar. Que dependen de la voluntad de una persona. Y porque su majestad la encuesta... Es que su majestad la encuesta... Sí. Puede decir muchas cosas en función de a quién le preguntes, cuándo preguntes y la muestra que hagas y los 3 encuestadores o los 5, y cómo lo hagas. Como dice. El presidente López Obrador ya dictó las preguntas. Recuerden que en una mañanera él ya dictó las preguntas. A ver, lo que vamos a preguntar es ¿quién es el más conocido? Y además vamos a preguntar ¿por quién votaría usted? Y ya el presidente ya redactó, recuerden ustedes, y en varias mañaneras ha ensayado la redacción de lo que puede ser la pregunta de la encuesta. Y como lo dices finalmente, la encuesta, antes de que la conozcan los precandidatos, la va a conocer el presidente y la va a ver y va a decir esta sí, esta no, o esta preséntala de esta manera o esta preséntala de esta manera. O sea, lo importante es va a decir esta, que hoy al parecer es esta. ¿Cuál es el nudo que tenemos? Y por cierto, es un nudo que estamos teniendo no solamente para Morena. Lo grave de la sucesión del 24 es que hay incertidumbre en las reglas de la sucesión presidencial en Morena, hay incertidumbre y construcción de diseño de las reglas en la oposición completa, porque el engendro ese de Vapor México pues no tiene... Nunca te ha gustado Vapor México. Nunca me ha gustado y he dicho muchas veces las razones, pero me parece que tampoco tienen reglas para... Lo están diseñando y andan ahorita retomando el TUCOM y visiones de distintos momentos. O sea, y el problema adicional es que también tenemos incertidumbre en las reglas generales del sistema, porque en una reforma de tiempo
Dependemos de cómo resuelve la Corte con una gran cantidad de tecnicismos jurídicos y constitucionales que pueden poner en riesgo la elección presidencial. Entonces, el clima no podría ser más enrarecido y menos favorable para la democracia como funcionamiento. Ahora, regresando al tema de Morena, que me parece que es la madre de todas las batallas. En primer lugar, la tristeza de que la buena parte de la resolución de la sucesión presidencial la estamos otra vez construyendo a lo que decida una persona en un partido político, como eran las etapas más rancias del viejo PRI. O sea, lo que hay que regresar a estudiar ahora para entender lo que está pasando, pues es la herencia de Jorge Castañeda, para revisar cada una de las sucesiones presidenciales, para acordarnos cómo le decía Ruiz Cortines y cómo le hizo Cedillo y cómo le hacía... Estás usando el dedito pues claramente, pues ese es el problema que estamos teniendo. El dedito. La coexistencia de esto es una manzana envenenada para el presidente. ¿Cuál es el presupuesto del presidente? Yo domino todas las variables y no pasa nada. El error del presidente es que no entendió que incluso en la época más autoritaria del viejo régimen priista, había un sistema político con todo un mecanismo de consultas. Se le consultaba a don Fidel y se le consultaba a algunos actores y se jugaba con variables y se presionaban. Había contrapesos, había algunos. Había un sistema. Sí, había un sistema para tomar una decisión. El presidente está partiendo de la base de que él va a decir, pues es esta candidata y todos los demás van a responder, se van a disciplinar y se le van a cuadrar. No necesariamente va a pasar eso. Hay actores que en este momento están creciendo. Los procesos internos de selección de candidatos no cuidados generan una serie de variables muy perniciosas para el proyecto. ¿Cuál es la primera que genera? Animadversión en las bases. En este momento ya tienes actores políticos dentro de Morena que son everardistas y otros serán sheinbaumistas. Se dice así, Sheinbaum. Sí. ¿Existirá algo así como el Sheinbaumismo? Luego claudista. Habrá lopecistas de la nueva era de Adán y lopecistas tradicionales. Bueno, todas estas variables. Monrealistas. Bueno, y hay gente, y monrealistas. Y habrá gente que diga, voy con Monreal, pero si no es Monreal, voy con otro o no juego. Y los brazos caídos en política tienen un alto costo. Y hay una segunda variable que es muy importante, que no calcularon. Llegan desgastados también económicamente, porque tengan atrás el aparato del Estado y los aparatos que puedan utilizar para el dinero empiezan a agotar recursos en una campaña muy larga, que agota físicamente a los equipos, agota físicamente a los candidatos, los expone durante mucho tiempo. No, y hay mucha animadversión, ¿no? Claramente, no tener las reglas hace que vayan a quedar insatisfechos todos los perdedores. Y ya lo vimos. Yo creo que esto es parte de lo que pasó en Coahuila. O sea, el rompimiento de Mejía Verdejo se llama Mejía Verdejo, ¿verdad? Ricardo Mejía Verdeja, es Verdeja, ¿verdad? Quien no aceptó los resultados de la encuesta, que por cierto quedó en tercer lugar, ¿no? Él creía que le iba a ganar y quedó en tercer lugar, según dijo Morena, ¿no? Pues ponen entredicho que la encuesta sea el método para pacificar, digamos, el conflicto político natural que existe dentro de un partido. O sea, Mejía Verdeja dijo adiós, me voy con el PT y ya dividió al raro movimiento. Que el PT haya no es nada raro. Pero raro en el marco de una asociación presidencial el PT esté acompañando a un candidato del mismo oficialismo. Yo creo que había resortes suficientes como para evitar que el PT y el Verde se fueran por Yo la creo libre. que el PT... Donde sí les interesó, sí están en la coalición. Yo decía ayer en tercer grado que creo que el PT y Morena, que van a ir separados en Coahuila, van a ir unidos en el Estado de México. Y lo que están presionando o mandando el mensaje es que no les gustó que el presidente bajara la cláusula de la sobrevivencia eterna del plan B. ¿No les gustó allá, pero sí les gustó acá? No, yo creo que están diciendo, mira, si no vas conmigo, con PT y el Verde, vas a perder, porque creo que van a perder en Coahuila. Si vas conmigo, como en el Estado de México, sí tienes posibilidad de ganar. Yo creo que hay que encorchetar mucho del análisis de Coahuila y el Estado de México. Pero por eso, pero hay cierta racionalidad en mi punto es que sí puedes ver cierta racionalidad del PT y del Verde de no ir con Morena en Coahuila, en el marco de que les quitaron algo que para ellos era muy importante, que era la sobrevivencia, la cláusula de la sobrevivencia eterna. Pero bueno, vamos a ver cómo votan ahora
Pero, Exacto. En el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Exactamente. Porque tiene que votar en diputados. pero entiendo la fractura de la encuesta de un candidato. Pero el regreso al punto de la encuesta, ¿no? O sea, Mejía Verdeja se va, habla muy mal, por cierto, de Morena y de su dirigente nacional. Y lo que te enseña, Luis, es que este método tiene límites, que lo que pasó en Coahuila puede pasar a nivel nacional. No sé si vaya a pasar. No, además ya ha pasado en el pasado. Sí, claro. O sea, pasó con Porfirio Muñoz Ledo. Sí. ¿No? Sí. Que se quejó de la encuesta que hicieron con Mario Delgado. Claro. También Gibran se quejó del proceso y se ha vuelto, digamos, un opositor al proceso interno de Morena por la falta de democracia en cómo se toman las decisiones de la asignación de los candidatos. O sea, el problema de la encuesta es que es una especie de caja negra que es altamente manipulable. Sí. Claro. Y entonces eso hace que pues, no sea un procedimiento democrático. Sí. Pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿están obligados los partidos a tener un régimen democrático para la elección de sus candidatos? La respuesta debería ser sí, a todos los partidos. Porque la única manera de construir un partido y trabajar con las bases es a través de un procedimiento democrático. Si no, todo es cupular y tienen tanto culpa Morena como tiene la culpa. Por ejemplo, el PRI ahora, la candidata al Estado de México. Pues hubiera sido mejor que hubieran tenido un proceso abierto. Y que en ese pero sí disciplinaron a Ana Lilia Herrera. Bueno, por eso. Pero ya estaba muy enojada. Pero ese es el viejo estilo de cómo se manejan las cosas. Sí. O sea, ¿por qué no haber hecho con tiempo una elección primaria donde en pero coalición? Fíjate, eso lo hemos discutido en la mesa de los lunes y sí, ahí creo que es Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín quien dice que no, como no estamos acostumbrados a hacer primarias, cuando las hacemos acaban siendo un cochinero. Y sí es cierto, ¿eh? Bueno. Sí es cierto. ¿Se acuerdan? Hubo bueno, el Tucón. Todas. Las de la del 99 del 2000 para la Bastida. La Bastida. Donde Bartlett y Roque fueron candidatos. Exacto. Y luego la otra de Beatriz Paredes contra la maestra para el PRI. O sea. Bueno, sí. Y las del PRD ni contemos. No, bueno, esas de la dirigencia sí, exacto. O sea, ha sido una masacre. Bueno, pero eso pedirles que hagan primarias a también es así que lo trasladaron al INE. ¿Te acuerdas que vino toda esta idea de regulación por parte del INE? Ahí está la solución. Sí. O sea, ¿por qué no hacemos las primarias bien hechas? O sea, ¿cuál es la dificultad de hacerlas bien hechas? No, a ver, yo no estoy en porque porque si no, entonces la alternativa es cupularmente. Y pues cupularmente hay desde el dedazo de una persona hasta consultó el presidente de la República con 6 personas, pero eso es democracia. Eso no es democracia. Es que yo creo que la solución no está propiamente en obligar a los partidos al proceso de democratización, siempre y cuando tú como ciudadano tengas muy fácil el umbral de acceso a un partido político. Correcto. Que esa sería otra opción. El ideal sería tener ¿Quieres hacer un partido político? Haz un partido político. Como Macron. Por eso. Y apareces mañana y eres hizo su partido. Es que la solución institucional existe. Correcto. O sea, un umbral bajo claro. y 2 o 3 vueltas. Sí. Claro, esa es la solución. Sí. Pero eso es el equivalente, digamos, en el contexto mexicano a tener una especie de primarias. Entonces yo creo que si la oposición tiene hoy en día una oportunidad en el hecho de que no hayan reglas. Y la oportunidad es ver si tienen credenciales democráticas. O sea, aparte del mea culpa que tienen que hacer el PRI y el PAN para ser potencialmente exitosos en el 24. Es decir, en el pasado nos equivocamos porque no fuimos demócratas. Pero ahí suena muy bien lo que dices, Luis. Pero imagínate que haya una primaria en Va por México. Va por México. ¿No? Y se inscriba Alito Moreno y haga todo tipo de trapacerías y trampas durante la campaña y gane. Por cierto, es lo que le pasó al Tucom con Arturo Montiel. Se ha pasado con todos, claro. Y bueno, pues tuvo que ser Montiel y luego de 2 cucharadas se lo echó madrazo en el 2006. Bueno, sí, existe esa posibilidad, pero yo creo que depende cómo lo hagas. Y hay una... O sea, pero el problema es que estamos en esas primarias, se te cuelan muy fácilmente los que acaban ganando son los más tramposos, fíjate. ¿No? Porque no tienes institucionalidad dada. Depende cómo lo hagas. El problema, exactamente. O sea, hay un tema de diseño. Si tú lo haces abierto para que participe la ciudadanía, sí. Entre más interés concites, más votos vas a obtener. Sí.
Lo que pasa Y es que, entonces, a ver, si el voto depende de tu capacidad de movilización y tú consigues al sindicato de maestros y el sindicato Pues de maestros votos a imagina. favor tuyo, pues tienes una ventaja importante. Sí. Pero entonces, un poco lo que tienen que diseñar los partidos políticos es cómo haces para que se democratice la participación ciudadana y se concite suficiente interés para que eso suceda. yo no creo que los... No digo que sea fácil. El otro día yo hice aquí una propuesta y a Sabino Ahorita y a te la voy a Blanca no le sacar gustó mucho, ¿no? precisamente. Sí. Pero creo que hay varias propuestas en la mesa de pensar cómo se puede utilizar. Lo que sí tiene razón, Luis, es que hay que ser audaces. Hay que ser audaces porque si Hay no, que buscar vamos a regresar nuevas fórmulas vamos y a regresar- audaces. Yo todos estoy de los demás acuerdo son con la cupulares, audacia. Leo. Sí. Todas las demás son Y, cupulares. y replican los esquemas del vicios, pasado. claro. Del pasado Sí, lo que pasa es que los procesos de democratización, si tú empiezas a abrir los procesos de democratización en cada partido, partido por partido, tienen un alto costo, duran mucho, desgastan a las estructuras, no disciplinan, generas problemas. Es decir, los políticos terminan agotando sus aparatos antes de llegar a la elección. Por eso yo creo que la La solución... democracia es un desmadre. La solución no es... No, Sí, pero es eso que hay así otra... se- Espérame, Luis, pero lo que pasa es que no se trata solamente de una democracia abierta. O sea, sí hay formas de representación en los partidos políticos del mundo que te permiten establecer ciertos mecanismos para acceder. O sea, yo no creo que la idea sea necesariamente que para que un candidato sea legítimo tengas que ir a una consulta abierta a toda la ciudadanía, porque además se te meten los adversarios. Si tienes un buen sistema, se te meten los opositores, te hacen trampa. No. Te voy a decir, perdón, ahí está muy interesante el debate en Estados Unidos, porque muchos están diciendo, trabajos académicos, que el problema de haber llegado a un presidente como Trump tiene que ver con las primarias. Porque antes los partidos se escogían en las convenciones. Sí. Eran los voces, los famosos jefes Sí, sí, sí. políticos. No, incluso- Pero los jefes políticos del partido eran gatekeepers, ¿no? O sea, ellos sabían... Eran cadeneros. Eran cadeneros. Y ellos sabían, no, hombre, ¿cómo vas a lanzar a Trump? Es impresentable. Este cuate no. O sea, sí ponían cierto orden en el partido. A eso me refiero, los partidos ¿no? políticos para eso sirven. Y ahora- los partidos políticos, Sí. en el sistema democrático, pues, es que no podemos tener un sistema democrático sin partido. Yo no creo en los sistemas de ciudadanos y gobierno. Eso no ha funcionado en ninguna realidad democrática. Es un sistema que tiene una aduana de paso, que sirve para detener loquitos, que sirve para construir plataformas. Eso es lo que dicen. En la primaria se te metió el loquito. Sí, sirve para y hacer llegó a ser claro. presidente, porque antes el loquito, los cadeneros no lo dejaban entrar. Por eso, incluso la contradicción en la que está cayendo el propio Morena, que durante años habló de democratización y apertura, incumple en el día 1, incluso antes de tomar posesión en el Congreso Nacional Extraordinario, cuando dice, y no nos abrimos, y no nos democratizamos, y no nos vamos a convención, que es lo que enojó a tantos militantes del partido, porque no hubo efectivamente convenciones y procesos de ese tipo. O sea, no hay que pensar que solamente la democracia se da, que un partido político que elige un candidato no es democrático si no le pregunta a toda la ciudadanía. De acuerdo. Además, No, de acuerdo. se Eso- vale- A ver, una última Yo estoy de ronda acuerdo para con que- eso. O sea, a ver. idealmente sería bajar el umbral Sí. y que hubiera 2 rondas o más. Eso sería el ideal. Sí. O sea, el umbral, a ver, Yo ahí estoy de acuerdo para contigo. hacer un partido político. Yo Para estoy hacer- de acuerdo sí, contigo. para Entonces, si inscribir. sale un candidato ciudadano, rápidamente hace su partido político, tiene acceso a recursos. te metes, más que los recursos, es que te metes a un sistema de reglas. Sí, claro. La solución es Claro. que los Pero actores eso jueguen no, unas eso no reglas. va a suceder. No, porque los partidos no pero, quieren. pero lo que sí puede suceder hoy en día, si presionamos a los ciudadanos suficientemente, es que en la formación de la coalición de oposición y quizá también en la de Morena, tengan un sistema donde candidatos que no sean del partido se puedan inscribir. Ujú. Y entonces tengas un sistema relativamente abierto. Lo tienes que decidir, como se decidía antes en el PAN, de si votaban adherentes o afiliados. Cuadros. Pero ¿sabes Es qué un partido puede de cuadros. pasar? Le puede pasar como Enrique Cárdenas, que se inscribió para ser candidato a Morena, De Morena. en Puebla. Puebla. En Puebla. Y llegó Barbosa, en paz descanse, y lo hizo Pinole, porque Pero- Barbosa bueno, tenía... ¿no? Bueno, pero es que Enrique Cárdenas no es un político profesional viable. Exacto. O sea, digo, es amigo nuestro, pero no Es es un buen amigo. candidato. Sí, sí, Era mejor Barbosa. Sí. Pero es que en un sistema abierto eso se decanta. Sí. Y pierde el que no tiene tablas para ser candidato. A ver. Pero en México hay más gente capaz de ser presidente de la República
de los que estamos pensando y de los que pueden pensar 100%. unos señores que comen en Polanco y deciden Sí. quién es presidente de 100%. México. O el del señor del Palacio O el señor del Palacio En Nacional. 2023, Lo siento mucho. Sí. Yo creo que en 2023 vamos a conocer el nombre de los candidatos a la presidencia de la Sí, República. sí, terminan y lo este que año. tenemos que tener claro es que los sistemas para elegir en la coalición y en Morena no son suficientes para decantarlos sin conflicto. Entonces, lo que debemos Sí, de de eso prever sí. es, va a haber un alto nivel de conflictividad, están los incentivos alineados para que puedan participar de muy diversas formas, Sí. que van a jugar en contra, y eso hace que el tablero le dé una incertidumbre lamentable, porque no es la incertidumbre de un proyecto. Los proyectos en México que se están discutiendo no son estos, no es democracia, no es economía, no son los grandes problemas nacionales. La única discusión de los partidos políticos para la candidatura a la presidencia de la República está pasando por qué tan cercano eres en este partido al López Obradorismo y qué tan lejano eres, qué tan leal eres y cómo te vas a comportar en términos de lealtad. Y del otro lado, ¿quién es el que grita más fuerte su anti-López Obradorismo? Entonces, le estás poniendo los decibelios a la más gritona, y si es más gritona y más ofensiva al López Obradorismo, esa es la mejor Bueno, candidata. no sé si vieron Y a mí me parece, ¿Vieron la encuesta por ayer supuesto que en el por Financiero? supuesto que la vi. Seguro por eso Por estás eso le estoy diciendo diciendo. que Si la esa es que la- salió como posible candidata favorita en Va por México, Bueno, pero- Lili Telles. Es que fíjense, pero no puede- fíjense pero no lo grave puede que ser. puede ser, lo grave que puede ser, Bueno, que ese es el nivel de las aduanas de paso. Pero ¿no? pasa, Bueno. sí, lo que pasa es que lo que Sabino quiere privilegiar es que no haya conflicto. Lo que se tiene que privilegiar No es ese el No. objetivo final de la política. No, el objetivo de final de la política es la legitimidad. No. También está la Y gobernabilidad. la legitimidad viene... También está la gobernabilidad, porque tú puedes ser muy legítimo y no Sí, tener pero gobernabilidad. es que la gobernabilidad te lleva al cadenero y entonces al dedazo. No, porque tienes el porque tienes un argumento de la- equilibrio. No, así lo que estás funcionan diciendo los tú, yo necesito un parlamentos. buen cadenero. No quiero, Está porque bueno, porque no me gusta quiero. Lili. Perdóname, yo sí creo que la no es- política tiene que tener cadenas. Es legitimidad y pero gobernabilidad. pero el las cade- instituciones si no son eres esas poesía. cadenas. No, pero, pero el cadenero debe de resultar... No Leo, es de cadeneros, porque el concepto cadene- es feo. Bueno, El gatekeeper, ¿no? el proceso de selección Sí. debe resultar de un proceso democrático, no de un proceso cupular. Eso es todo. Pero, por ejemplo, a ver, tú dirías que tú dirías como, que todo se como consulta, se elegía, entonces. a ver, espérame, como se elegía a los candidatos del Partido Demócrata y Republicano a través de convenciones, ¿era democrático? Antes de las primarias, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos no es un buen ejemplo. ¿eh? No, bueno, pero Bueno, contesta esa pregunta. Eso sí ¿qué? es bonita pregunta. No, ¿Democrático bueno, o no democrático una convención? Una No, convención. fue una Sí, es convención sin votos, democrática. lo que le llaman es No, un no, sí, caucus. hay los votos de los No, enviados. es que en Estados Unidos tienes dos sistemas. No, pues claro, pero te No, estoy no, pero preguntando por la antes de las convención. primarias se Había elegía. caucus, se llamaban ¿Sí? caucus. Sí, esos caucus, pues, sí, pueden Sí ser. tenían un elemento. Por Sí, supuesto, sí, tiene un elemento de claro, democracia, claro que sí. está, sí, Por claro eso, que la- sí. la- Pero los voces, los jefes, sí controlaban los La caucus. representación es Sí, o sea, sí legítima. había Pero tú el no estás cadenero. proponiendo que Estados Unidos regrese a eso. No. Bueno, bueno. te voy a decir que he estado leyendo trabajos académicos que dicen, hijo, es que mientras sigamos con las primarias, pero es que- se nos van a colar los Pero, como pero es que, Trump. o sea, el hecho que un partido, un país elija a alguien como Donald Trump, como resultado, las democracias se equivocan, Sí. pero se corrigen, Leo. O sea, en un sistema abierto tienes la posibilidad de corregir. Eso Pero es no cierto. puedes Y entonces, democratizarlo bueno, no, todo. señores. No vamos a llevar elecciones Señores. en mi casa. Señores. No vas a llevar la democratización. Está muy bueno este debate, créanme que yo lo estoy gozando, pero se nos acabó el tiempo. Y eso que no estuvo Este Blanca, que le cadenero. mandamos un fuerte Sí, abrazo. es el cadenero. Exacto, el No, siempre- gatekeeper acá soy yo, el boss. Ya se el dieron boss cuenta. soy yo. Le mandamos un abrazo a Blanca Heredia. Gracias, Luis. Gracias, Leo. Gracias, Luis. Un placer. Gracias, Sabino. Y el cadenero regresa en un momento más con Jorge Andrés Castañeda para analizar la compra. Ha comprado el gobierno mexicano la compañía mexicana de aviación que estaba quebrada. Vamos a platicar de esto con Jorge Andrés Castañeda.